Hola, muy buenas noches. El Congreso y el Senado han quedado disueltos esta semana y se han dejado pendientes temas tan importantes como la reforma laboral. En ella se debían incluir medidas para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esa es una de las reivindicaciones que han llevado a convocar para mañana, 8 de marzo, Día de la Mujer, paros y manifestaciones reivindicativas en toda España. Precisamente en el debate analizaremos hoy la situación de la mujer en temas como la igualdad. Comenzamos con este tema, el debate de la ONU en Canarias. Desde el martes están disueltas las Cortes. Las nuevas cámaras legislativas se formarán el 21 de mayo, 5 días antes de las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Hasta entonces, la Diputación Permanente tramitará los decretos que apruebe el Gobierno y que le siguen enfrentando con la oposición. Son viernes electorales, es decir, lo que pretenden es hacer anuncios que no van a poder aprobar, que no van a poder pagar y que lo que quieren es financiar su campaña electoral. No se puede usar las instituciones en beneficio de un partido. Es algo escandaloso que solo se hace en las repúblicas bananeras. Hacerlo además en la Diputación Permanente, en un marco de ultraurgencia sin que se pueda debatir nada, nos parece pues un insulto a la democracia. El PP y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral que prohíba las conferencias de prensa de los viernes después del Consejo de Ministros si incluyen medidas que consideran electoralistas. Desde el Gobierno defienden que siempre han respetado la legalidad y que nunca se han suspendido en periodos preelectorales esas ruedas de prensa. Que se mantenga la neutralidad. No se puede ir a las elecciones dopado, como decía el otro día la presidenta del Congreso. Y no se puede utilizar las instituciones para atacar a los adversarios políticos. Para evitar que las ruedas de prensa de un gobierno que ya ha convocado elecciones se conviertan en mítines electorales, que es lo que está haciendo este gobierno. Andan enfadados con que nosotros aprobamos pues medidas sociales en los consejos de ministros. ¿Pero qué esperaban? Si el problema de la derecha no son los viernes sociales, el problema de la derecha y lo que le molesta es que aprobemos políticas sociales para la mayoría de este país. Yo le pido al señor Casado que no den ninguna lección de democracia porque fueron ellos los que cada viernes de 2012 sacaron un Real Decreto de recortes, que fueron los que se llevaron por delante nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, nuestra dependencia. Y en Canarias, la polémica ha surgido por la campaña radiofónica del Gobierno de Canarias sobre los cambios en la reforma electoral. Esta es la cuña publicitaria. Ahora, con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, cualquier canario podrá elegir directamente al candidato a futuro presidente de Canarias sin importar dónde resida a través de la lista autonómica. Varios partidos creen que es una campaña engañosa y falsa. Puntualizan que al presidente lo elegirán los 70 diputados en el Parlamento, que no saldrá de ninguna lista. Nueva Canarias y Ciudadanos han decidido reclamar a la Junta Electoral. Podemos se plantea incluso acudir a los tribunales. Finalmente, el presidente Fernando Clavijo comparecerá para dar explicaciones en el Parlamento antes que en el juzgado sobre el caso Grúas. Partido Popular, PSOE, Nueva Canarias y Podemos habían presentado una solicitud conjunta para comparecer en el Pleno el día 12 de marzo, es decir, antes de declarar en el juzgado de La Laguna el próximo 15. Sin embargo, el propio presidente del Gobierno presentó ayer una petición de comparecencia para el mismo día que ha aceptado la mesa en la Junta de Portavoces. Hoy ha entrado un escrito del Gobierno pidiendo que sobre esa comparecencia, petición propia del Gobierno, que fuese en el día 12. Por tanto, ha habido coincidencia en la fecha. No cabe duda que en la precampaña y en las campañas electorales que se avecinan, las políticas que afectan a las mujeres, como la igualdad, la violencia de género o las brechas salariales, van a estar también muy presentes. Las feministas llevarán mañana, Día Internacional de la Mujer, sus reivindicaciones a la calle con huelgas y manifestaciones. Quieren demostrar que si las mujeres paran, se para el mundo. El
debate de esta noche se dedica precisamente a las reivindicaciones y a la situación de la mujer en Canarias y en España. Para ello contamos en este programa, en el debate de la ONU, con las siguientes invitadas que les voy a presentar. Inés Herreros, fiscal asociada a la Unión Progresista de Fiscales, trabaja en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y es vocal del Consejo Fiscal, integrante de la Comisión de Igualdad. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Sofía Valdivielso Gómez es doctora en psicopedagogía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y fue premio Simone Beauvoir en 2018 por expandir el conocimiento del feminismo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Juana María Santana es abogada, experta en igualdad de género y cofundadora de la plataforma abolicionista canaria, que lucha contra la prostitución y la pornografía que degradan a la mujer. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Noelia Cortés es oficial de Policía Nacional, especialista en atención a las víctimas de violencia de género en la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Naira Marrero es una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria. Su organización es a nivel estatal, es la que ha convocado para mañana la huelga aquí en Canarias. Sí, nosotros la convocamos en Gran Canaria. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. María José López ha sido senadora por Gran Canaria en la legislatura recientemente terminada y es integrante de Nueva Canarias. Hizo visible en el Senado el problema de las denominadas Kellys, consiguiendo que incluso el presidente, Mariano Rajoy, acordara mejoras para este colectivo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También contamos esta noche con dos compañeras periodistas canarias, que son Ángeles Arencibia, que es periodista y colaboradora en varios medios de comunicación. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Y Techi Acosta, directora de Radio Lanzarote. Muy buenas noches, Nadia. Bienvenida a ti también. Encantada. Le voy a formular una primera pregunta para todas con respecto a las movilizaciones que se esperan en el día de mañana. No sé si valoran que el año pasado fue un rotundo éxito y no sé qué es lo que esperan que pase mañana. ¿Que se repita o que sea superior incluso? Inés. Bueno, yo creo que con que se repita estará fenomenal, porque las movilizaciones del año pasado fueron tremendamente ilusionantes para todas las mujeres y bueno, cuando imaginamos un futuro mucho más igualitario para nosotras y para nuestras hijas, e incluso también, yo creo que también nos acercamos a esto con mucha ilusión, las que somos también madres de hijos, porque también creemos que otro mundo también para nuestros hijos, mucho más cercano a las emociones, a los cuidados, también es mucho mejor para ellos y es posible. Naira. Nosotras, desde luego, consideramos que el 8 de marzo del año pasado fue histórico. Conseguimos sembrar esa semilla de conciencia dentro de muchísimas mujeres que salimos a la calle juntas a sentir que podíamos y que si nosotras paramos se para el mundo, y esperamos que desde luego este año sea más y mejor. Hablamos de una semilla de conciencia que he escuchado hoy, en el día de hoy, a muchas expertas decir que queda mucho por germinar, que pasarán muchos años hasta que consigamos esa igualdad, Sofía. Bueno, sí, seguimos sembrando. El año pasado hubo una explosión, un florecimiento de las semillas que habíamos estado sembrando anteriormente. Y yo soy de la opinión de que esto sigue creciendo, ¿no? Porque veo como las chicas jóvenes de secundaria se están movilizando, cosa que el año pasado no fue tan evidente, como las jóvenes en la universidad también están tomando conciencia y se están movilizando. Y bueno, yo espero que este año, que mañana, podamos demostrar que sin las mujeres es imposible construir nada, ¿no? María José. Yo espero que sea un éxito, espero que se incorporen muchísimas más mujeres, porque ahora se han sumado un temor añadido, ¿no?, que es la presencia de la ultraderecha, la posible presencia de la ultraderecha y la amenaza del recorte de los derechos de las mujeres, pues tras las próximas elecciones. Y creo que sí nos queda mucho tiempo para alcanzar la igualdad real, porque aunque esto ha sido un revulsivo, una explosión y una victoria en el ámbito social y en la conciencia mediática y pública, creo que los partidos políticos y las asambleas legislativas y las Cortes Generales han fallado a la mujer en este año también. Han fallado a la mujer. Yo no sé si ustedes valoran que esa manifestación del año pasado ha contribuido en algo en la mejora de nuestra situación. Juana. Yo más que a la manifestación en sí, atendería a qué promovió esa manifestación, y es que hubo una serie de redes soterradas que se unieron a partir del 7N, que fue una explosión, también fue el pistoletazo de salida. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y la asignatura pendiente que tiene el feminismo es politizarse realmente y entrar en los foros de toma de decisión y no quedarse solo en la calle, que es muy importante, pero que como la calle es nuestra, también sus instituciones y también sus puestos de poder.
Ángeles, desde el punto de vista periodístico, ¿cómo valoramos ese 8 de marzo? Yo creo que el 8 de marzo del año pasado hinchó un soufflé que no se ha desinflado y que se ha mantenido en tensión durante todo el año por una serie de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, tras la moción de censura nos ponen un gobierno radicalmente feminista. Yo creo que tiene influencia todo esto, ¿no? Y sobre todo que el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer está en lo alto de la agenda de la política y de los medios de comunicación y no ha caído y seguimos ahí, ¿no? Y mañana más. Algo importante, Noelia. Bueno, yo creo que las manifestaciones populares siempre son importantísimas porque llegan a todos los hogares, dan mucha fortaleza para que la mujer se sienta más segura a la hora de manifestarse. Yo creo que todavía va a haber mucho más. Hay gente que a lo mejor el año pasado lo vio y dice, pues yo quiero este año y vamos a tal, y grupos que a lo mejor desconocemos o problemas que desconocemos, pues venga, se van a fortalecer y van a salir a la calle a manifestarse cada vez más. Eso viene bien. Bueno, yo estoy casi de acuerdo con todas. Creo que el 8M del año pasado fue ese punto de inflexión, esa explosión de un feminismo que probablemente la gente de mi generación no conocíamos. Creo que las feministas que estuvieron luchando muchísimos años y que gracias a ellas nosotros tuvimos muchos derechos, se quedó como dormido, ¿no? durante un par de décadas, ¿no? Y el 8M del año pasado supuso una explosión y una conciencia, incluso personal mía, la verdad, de empezar a mirar dónde estoy. Yo he tenido la suerte de tener muchos derechos, pero es verdad que todavía me queda por alcanzar mucho y sobre todo las niñas que están entrando y sobre todo muchísima gente y lo más importante, llegar a la justicia. Sin justicia y sin esa perspectiva de género es imposible que haya igualdad, es imposible la justicia y la política. Por tanto, creo que sí fue un éxito en esa irrupción y explosión del movimiento, pero fue un fracaso, o por lo menos en términos generales, de lo que ha supuesto en realidades, ¿no? En la realidad de mucha gente, salvo las Kellys y poco más. Bueno, hablaremos esta noche de justicia, de política, de igualdad y también vamos a hablar de violencia de género y yo creo que esta sea una de los primeros temas de los que hablemos en el día de hoy. Te dirijo una pregunta a ti. ¿Has llegado a decir que el machismo existe y está muy aferrado en la justicia y también en el poder ejecutivo? ¿Qué es lo que se puede hacer para cambiar todo esto? Bueno, la justicia está conformada por mujeres y hombres que no venimos de otro planeta, que pertenecemos a este planeta y que por las venas nos corre el mismo patriarcado y la misma lógica machista con la que se nos ha educado. Se decía antes que durante 2 décadas parece que había estado dormido el feminismo. Yo creo que lo que ha ocurrido es que lo que yo llamo que nosotras somos hijas sanas de la igualdad formal. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto que gracias a nuestras madres y nuestras abuelas, que se les prohibió absolutamente casi todo porque el patriarcado se ha valido de las leyes y de las normas, el patriarcado no ha triunfado porque su ideología sea una ideología interesantísima. El patriarcado ha funcionado y ha conseguido oprimir a las mujeres porque ha utilizado todo lo que estaba a su alcance, ha utilizado las leyes, ha utilizado la justicia, ha utilizado la lengua, todo tipo de instituciones. Entonces yo creo que lo que yo llamo como hijas sanas de la igualdad formal es que durante mucho tiempo nuestras madres estaban muy satisfechas de que habían conseguido para nosotras en las normas y en las leyes que apareciese reflejada esa igualdad y durante un tiempo entendimos que con eso era suficiente. Sin embargo, ahora yo creo que nos hemos convertido en madres que luchan por la igualdad real. Antes de comenzar el programa surgía el tema de la manada entre nosotras que estábamos hablando antes de comenzar. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la justicia para cambiar sentencias como esas? Bueno, yo creo que es muy importante que la justicia pueda reflexionar a partir de toda la reflexión que se hace en los medios de comunicación y, por supuesto, en la calle. A mí me parece positivo que se cuestione la justicia, que se nos cuestione a los fiscales, que se nos cuestione a los jueces y que eso nos haga debatir entre nosotros, nos haga pensar y, sobre todo, nos haga dar cuentas de nuestras carencias que fundamentalmente están dirigidas hacia que no tenemos una perspectiva de género. Pero sobre qué hay que hacer, hay que empezar en las escuelas. Si seguimos teniendo los libros de historia que tenemos, si seguimos teniendo la filosofía que tenemos llena de hombres a los que seguimos venerando, que han sido no solamente absolutamente machistas, sino tremendamente misóginos, si seguimos venerando sin cuestionar la Real Academia Española con el diccionario tan tremendo que tenemos con respecto a las mujeres, pues yo creo que todo eso se verá reflejado también en la justicia. Sofía, el cambio desde las yo aprovecho escuelas. que ella lanza el guante y te pregunto, ¿es básica la educación para cambiar la forma de ver la violencia de género? Sí, yo diría que es básica la educación feminista, porque la educación ya llevamos más de un siglo con la educación de las mujeres
y el avance de la educación de las mujeres. El problema es lo que tú acabas de comentar, ¿no? El androcentrismo dentro de la educación, la injusticia que la educación comete con las mujeres, ¿no? Porque es verdad que ya hemos alcanzado la igualdad de oportunidades, ya entramos todas, nadie se queda fuera del sistema educativo por ser una niña o no. Antes sí, las mujeres tenían prohibido la educación, ahora ya no. Pero una vez entramos en el sistema educativo donde empiezan las injusticias, ¿no? No se nombran, es decir, las niñas están invisibilizadas a través del lenguaje, con lo cual todo lo que aprenden a través del currículum oculto es que ellas no son valiosas, que son de segunda, que están en la periferia de la clase, que no ocupan el espacio, porque el patriarcado como orden social lo que hace también es asignar espacios, ¿no? Y el espacio del patio, por ejemplo, está ocupado el centro por los varones, las periferias por las niñas en las aulas están atrás porque son buenas y no hablan, los niños que son trastos van delante. Así poco a poco vamos aprendiendo y ellos van aprendiendo que ellos son importantes y que ellas no son tan importantes, ¿no? Y luego lo que hay en el currículum formal está absolutamente ausente, la obra humana de las mujeres, es decir, ¿qué es lo que han hecho las mujeres en la historia? Porque las mujeres existimos, estamos aquí desde el principio, es decir, los hombres no se reproducen por esporas, necesitan una pareja, ¿no? Entonces, pero sin embargo estamos fuera del currículum. Las niñas no tienen modelos, no tienen referentes en los que mirarse, es decir, cuando yo sea mayor quiero ser como ella. Dentro de la escuela. Dentro de la escuela y fuera de la escuela. Porque existir existen. Existen, pero modelos, dentro de la escuela el modelo que existe es un modelo patriarcal, es decir, nos encontramos que la mayoría de los profesionales de la educación son mujeres. ¿Cómo es posible que siendo la mayoría de los profesionales de la educación mujeres, sigamos reproduciendo un orden patriarcal que va contra nosotras? Y cuando preguntas, ¿tú eres feminista? Dice, no, yo feminista no, yo femenina. Dice, pues no lo entiendo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se puede cambiar esa situación, Sofía? ¿Cómo podemos cambiarlo? Empezando a trabajar desde el principio, desde una perspectiva coeducativa, es decir, desde la corresponsabilidad, desde la igualdad, donde no tenemos que ser idénticos, porque también aquí está el problema de la conceptualización de lo que es la igualdad. Igualdad no significa ser lo mismo, igualdad no significa ser idéntico, igualdad significa respetar la diversidad. Tiene que estar incluida la diversidad dentro de la igualdad para que podamos avanzar, que está muy bien ser una niña, y está muy bien si me gustan las muñecas, y está muy bien si no me gustan, pero lo que no puede ser es que yo me tenga que convertir en un varón para que tenga acceso a la sociedad. Yo no quiero ser un varón, quiero que la sociedad me respete siendo una mujer, ¿no? Yo quería decir que en este aspecto a mí lo que me parece muy importante es que tenemos que mentalizarnos que en la educación que tenemos que dar a nuestros hijos, a las generaciones más jóvenes, tenemos que darnos cuenta que ellos siguen viviendo la ficción, los niños, de que están en el centro, siguen estando en el centro de las películas, siguen estando en el centro de las series, de los medios de comunicación, de la política, siguen viendo hombres. Pero la realidad es que eso ha cambiado. Hay parte del patriarcado que ya está empezando a morir. Y mientras que los hombres siguen pensando que están en el centro, las niñas de su clase se están pues haciendo mucho más esfuerzo porque hay cosas que la tienen más difícil, se están preparando más. Empezamos a ver en la función pública como ya en la fiscalía más del 60%, ya llegamos al 60%, en la judicatura empiezan a subir, las notarías también. Empezamos a ver un montón de profesiones que se feminizan y yo creo que los hombres o los chavales y los chicos tienen que empezar a darse cuenta que no están en el centro y que van a tener que luchar mucho, porque si no, el día de mañana cuando les toque, a lo mejor conforman una pareja y alguien tiene que dedicarse a los cuidados, puede ser que le empiecen a tocar a ellos. Y yo creo que si no empezamos a decirle a los niños, aunque os parezca, aunque tengáis el lenguaje, las series de televisión, las películas y todo, tenemos que decirles, no estáis en el centro y os tenéis que dar cuenta de eso para que seáis mucho más felices, porque vais a vivir en un futuro que no os lo imagináis siquiera. Un futuro diferente, esperamos, Naira. Sí, de hecho, hablando de diversidad, a mí me gusta hablar del Día de las Mujeres, porque parece que antes teníamos una idea de qué es ser mujer, ¿no? Y era la mujer única e ideal, la mujer trabajadora, esa perfecta. Y hemos cambiado, tenemos que cambiar esa imagen porque nos pesaba una barbaridad. Tenemos que hablar de las mujeres dentro de su variedad, dentro de su diversidad, pero plenas en derechos. Y dentro de eso creo que es muy importante que los referentes no solo vienen en la escuela, no solo vienen en la educación
educación formal, vienen también de la cultura y de los medios de comunicación. Y ese cambio que también desde las comunicadoras se está realizando, ¿no? Desde los espacios públicos estamos consiguiendo la visibilidad de mujeres y de referentes distintos, darán también unas posibilidades de existencia a esas niñas, pero también a sus madres y a sus abuelas, porque no vamos a esperar a que crezca una nueva generación de mujeres. Somos muchísimas las mujeres que estamos en este mundo y que queremos cambiarlo ya, o cuanto antes por lo menos. De todas maneras. Sí, es que hablabas de las comunicadoras, ¿no? Y una de las consecuencias de la gran movilización del año pasado fue pues, que se generaron una serie de asociaciones y se continuó una serie de movimientos. Y uno de los que se crearon fue la Asociación de Comunicadoras de Mujeres de la Comunicación Canaria, Vivas, que Naira y yo formamos parte y ustedes en breve van a formar parte. ¿Qué significa esto? Bueno, porque es un grupo de mujeres que somos bastante numerosos y bastante activos, que nos dedicamos a los medios de comunicación, pues hemos dicho, oye, para aquí, que nosotras también tenemos mucho que decir y estamos vigilantes y estamos tratando de hacer iniciativas para reflejar todo esto de lo que estamos hablando y de lo que se habla, que también se refleje en los medios. Mira, yo cuando fui a mi primer periodo de prácticas en un periódico, fue en los años 80, había 3 mujeres y como 40 o 50 hombres, ¿no? A ti te habrá pasado lo mismo, ¿no? Y el enfoque, lo que aparecía en los periódicos era todos señores con corbata. Eso está empezando a cambiar, bueno, lleva cambiando bastantes años. Tiempo porque ahora las redacciones han dado la vuelta prácticamente. Pero en la parte superior todavía... Es que eso es lo que estaba diciendo falta. cuando estaban hablando de la educación y cuando estaba comentando la fiscal, ¿no? de los niños, de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, ¿no? Pero claro, ellos también tienen claro que en todas las jerarquías, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional son 64 personas, solamente hay 6 mujeres, es decir, que quienes ejercen el poder frente, por mucha mujer que haya, en la jerarquía la lleva y el poder la llevan los hombres. Eso es muy difícil. ¿No pasa en la universidad? Y en la universidad, claro, es que en la base. justicia, la pirámide, los que están manejando el cotarro son los hombres. Y las mujeres sí, trabajamos, además trabajamos doblemente porque tenemos que trabajar en el trabajo y después en casa, ¿no? Tenemos las responsabilidades. Que eso sí que es verdad que eso es una conciencia de decir, no, ahora somos mucho más igualitarias. No, en un porcentaje muy alto se trabaja afuera y se trabaja dentro. Y en el Congreso, las leyes, quienes manejan también en la política son hombres. Y eso es muy difícil que después se convierta. Mayoritariamente en estos momentos, pero cada vez hay más senadoras como tú, por ejemplo, María José. Sí, pero yo, a colación de lo que decía Techi en relación, por ejemplo, a los miembros del Tribunal Constitucional y antes cuando yo planteaba que los partidos políticos y las Cortes Generales han fallado, el ejemplo está en el Tribunal Constitucional. El Senado tuvo que nombrar a 4 miembros del Tribunal Constitucional y los candidatos no fue una candidatura paritaria, fueron 3 hombres y una mujer. Es decir, las Cortes Generales que tienen que ejemplificar, que tienen que transformar esto y darle una consistencia real a la igualdad, no lo están haciendo. Y cuando hablábamos de la educación, es verdad que la educación es androcéntrica, pero es que la sanidad es androcéntrica. Cuando se explican los síntomas de un infarto, por ejemplo, para que estemos atentos, se explican los síntomas de un infarto de un hombre, no de una mujer. El deporte es androcéntrico también, es decir, tienen una situación absolutamente de privilegio los hombres a todos los niveles, no tienen cláusulas antiembarazos, tienen mayores patrocinios, están representados en los órganos de dirección de las asociaciones deportivas. Yo creo que la educación es esencial, pero no se puede reducir solo al ámbito educativo stricto sensu, sino tiene que empapar absolutamente de manera transversal todos los sectores. Juana. Bueno, yo pienso que aunque el derecho está muy denostado, como la política, son disciplinas que son básicas y necesarias en un Estado de Derecho en el que vivimos. Si se cumpliera, solo con que se cumplieran las leyes que se han creado para la igualdad, habríamos avanzado muchísimo. Es decir, hay leyes que son a poco de salir la Constitución en el 78, que obligan a poner, por ejemplo, los títulos de las formaciones académicas en relación al sexo, los licenciados y las licenciadas. Obligan a las composiciones paritarias de instituciones. Hay una ley general de publicidad que en el artículo 3 establece los mecanismos para evitar la publicidad sexista. Hay una serie de cosas, pero se hace dejación, es decir, la gente no se quiere enterar, es preferible quejarte y demás, o hacer bulla en la calle, que también está muy bien, y yo participo de las manifestaciones y fomento que existan. Pero insisto,
creo que tenemos que hacer presión para que se cumplan las leyes y lo primero hay que conocerlas. Hace poco, en las redes informales del feminismo, se vitoreaba que en Francia había salido una ley abolicionista, o que había salido una ley contra la publicidad sexista, o que había salido una ley, leyes todas que tenemos aquí en España. Y entonces, para conformar nuestra sociedad es importante el lenguaje, es importante ocupar todos los puestos, es importantísima la educación, porque es verdad que los niños siguen viendo series, porque yo las veo con mis nietos, y son series en las que los niños tienen el poder central, son los que tienen la imaginación, los que pueden acceder a cualquier tipo de cosas, incluso los superpoderes. Y nosotros somos una mísera representación. Ves un cartel de una película y no sabes qué tiempo hacía, porque ellos van todos abrigados y ella va medio desnuda. O sea, ¿qué tiempo hacía? ¿Hacía calor? ¿Hacía frío? Pero, ¿Era una cosa informal? ¿Tú no crees que este suflé de que yo decía antes, ¿no? Pero viene de antes, ¿eh? Esta Viene de antes manifestación... del 8 de marzo. Acuérdate de lo de Gallardón, del Tren de la Libertad, acuérdense del 7N, acuérdense pero de es que esto todas no las... florece si no ha Claro, habido poco un trabajo a poco se ha previo. ido... O claro, no es espontáneo, esto viene porque se ha regado, por supuesto, Claro. y aquí tenemos a Sofía, que tiene una historia importante en este campo, ¿no? Pero ¿no crees que esta presión y lo que va a ocurrir mañana y lo que ocurre cada 2 por 3 que ocurre algo malo y salimos a la calle, ¿no crees que es necesario para que suceda lo que tú estás diciendo? Absolutamente necesario, es una forma de crear conciencia y de crear masa entre nosotros, ¿no? Y aliados también entre ellos. Entonces, es una forma, pero hay que luchar en todos los frentes. Yo creo que aquí hay una buena representación. Y el político también, es decir, no se puede llegar a la igualdad si no tenemos educación de 0 a 3 años y las madres en determinado momento con lo que cobran no pueden tener a los niños porque pues, cuesta un montón de dinero la educación. La ley de dependencia, la no ley de dependencia en Canarias, porque no existe, eso es una realidad, ellos te han contado después de 3 legislaturas que hay ley de dependencia, no es cierta. Y la mayoría de las mujeres son las que se dedican a cuidar en casa, dejan trabajo, están cuidando al familiar dependiente, se quedan porque en el futuro además no tendrán pensiones. Es decir, yo estoy encantada y el año pasado me manifesté y este año me vuelvo a manifestar. Pero lo siento mucho, yo miro mucho a la política, si no llegamos nosotras, no cambiamos. Hacemos la ley y no ponemos fondos y no les obligamos al día siguiente, el día 9 de marzo, a que eso no sea un titular muy bonito, ley de dependencia, la educación, y no los obligamos, lo que ocurre es nos que quedamos yo, por en ejemplo, nada. Creo que la ley de dependencia, la exposición de motivos establece que la razón de nacer esa ley y la necesidad fue la incorporación de las mujeres al trabajo. Eso lo que queda en evidencia es que los cuidados cuestan, los cuidados tienen un valor y hasta ahora se ha hecho gratuito por las mujeres, que aquí no nos han dado ni las gracias, no nos ha importado. Lo que yo creo que sí es cierto que a los políticos y a las políticas les tenemos que exigir esas disposiciones legislativas y esas normas, pero por otra parte yo creo que ya ha llegado el momento en que empecemos a reflexionar que esta sociedad necesita un cambio. Si seguimos teniendo en el centro el capital, estamos dejando a un lado los cuidados, la atención, todo eso que sostiene la vida. Hemos echado a un lado la vida para poner en el centro otras cosas que probablemente tengan mucho valor, sean muy divertidas y estén estupendas, pero hemos orillado lo principal. Cuando las mujeres salen al espacio social, porque recordemos que Rousseau ya en su momento lo dijo, o sea, la condición para que el hombre pueda estar en la vida social es que las mujeres estén en las cocinas, a las mujeres hemos salido de las cocinas, pero alguien tiene que seguir sosteniendo la vida. Pero o establecemos un empleo, sistema. eso genera empleo. Ahora mismo disfrutamos de una mutualidad sanitaria impensable hace un siglo. Y ahora nos parece que no podríamos vivir sin sanidad, sin seguridad social. Pues bueno, yo creo que los cuidados van a generar empleo, van a generar, si se pusiera en práctica, más bienestar, más prosperidad. Es decir, tenemos que cambiar esa mentalidad, pero para ampliar, no para echar piedras sobre el tejado, porque se usa mucho también decir que papá Estado no tiene que... Y sí. El Estado somos nosotros, toda la ciudadanía, y debe procurar, por ejemplo, generar en los trabajos guarderías, centros de atención, generar también cuidados, no solo la salud, sino todo lo que deriva de él, cuando las personas se quedan dependientes o cuando son menores de edad. Yo creo que sí que habría... Sí que generaría empleo, pero ¿no sería una utopía? Yo creo que tendríamos que tener un poco de cuidado con este tema del que los cuidados generan trabajo,
porque ¿quiénes son las que cuidan? Da igual que pagues o no pagues, porque siguen siendo las mujeres las que cuidan. Y el empleo Es decir, ahora Europa importa mujeres de América Latina, de África o de continentes que están en una situación estructural más complicada de la que estamos nosotras y pagamos. Pero son las mujeres las que se siguen encargando del cuidado. Entonces aquí necesitamos un cambio cultural profundo, donde se valore que el trabajo del cuidado es un trabajo que es humano, es decir, que eso forma parte de la naturaleza humana. Que tenemos que estar trabajando hombres y mujeres en ese sentido, porque no se trata de... Porque fíjate, cada vez que las mujeres hemos ocupado un espacio de trabajo, se ha feminizado. ¿Qué es lo que ha sucedido con ese trabajo? Se ha perdido valor social. Es decir, antes el médico y el maestro tenían mucho poder, ahora no. Es decir, la maestra y el médico no tienen ningún poder, ni la médico tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque se desvaloriza el trabajo, porque hay en el fondo de nuestra psique patriarcal, hay una orden que dice que si lo hace una mujer, lo hace cualquiera. Y que es facilísimo, y como es facilísimo, yo no me voy a ocupar. Por eso, entonces, las mujeres tenemos que desgañitarnos en demostrar que somos excelentes. Demostrar que somos excelentes. A los hombres la excelencia se les da por supuesta. Entonces, estos son cambios culturales profundos que no los vamos a hacer en un año ni en una década. Pero hay que caminar en ellos, porque si no nos metemos en un callejón sin salida. Ya, por supuesto, estamos en ello. Hay que procurar que los cuidados se institucionalicen, es decir, que igual que la salud se ha institucionalizado de alguna manera y peleamos cuando nos recortan algo de ahí, pues debemos procurar que se amplíe a los cuidados, a la limpieza, a lo que significa la vida, lo que tú decías, no orillar lo importante, lo esencial. Inés. Sí, con lo que decía la compañera antes, a mí me hace mucha gracia, lo cuento muchas veces, como tradicionalmente pensemos, por ejemplo, en un juez o pensemos, por ejemplo, en un director de banco, que antiguamente pues a lo mejor llegaban a las 6 o las 7 de la tarde el padre a casa y entonces a lo mejor la madre decía que papá viene cansado y se veía mal las notas, pues se posponían un poquito, es decir, había una cultura del respeto hacia eso. Eso se acabó desde que la mujer ha entrado. Ya si la mujer es capaz de ser jueza, por ejemplo, y además cuidar a los niños, pues ya damos por hecho efectivamente que cualquiera puede hacerlo, e incluso estamos dándonos cuenta y empezando a percibir que se está produciendo incluso una rebaja de los salarios en la medida en la que si la mujer se ha podido incorporar, pues efectivamente valdrán menos y tampoco eran para tanto. Vamos a volver a hablar del tema de la violencia de género porque lo hemos dejado un poquito apartado y me gustaría preguntarte a ti, Noelia, sobre este asunto. La Policía Nacional antes no existía ningún tipo de departamento de este tipo, pero ahora están muy profesionalizados. ¿Cómo trabajan ustedes en este segmento? De todas formas, quería hacer un pequeño comentario a lo que dice sobre la ley de dependencia. Una cosa que yo he notado en la ley de dependencia es lo que decías, la ley de dependencia ha ayudado a que la mujer trabaje, porque es verdad que se dedicaba a los cuidados. Yo también he notado que ha ayudado a que la mujer denuncie los malos tratos. ¿Por qué? Porque antes no, está ocurriendo ahora. Fíjense, se ve a lo mejor manteniendo 3 hijos, a lo mejor un padre o una madre con problemas de dependencia, a lo mejor hasta incluso un hijo con problemas de discapacidad que te absorbe. Es decir, y lo que una persona normal lo vería como algo impresionante, que esa mujer tiene esa capacidad de volcado de cuidado y de la casa, el hombre encima lo ve como una debilidad y dice, bueno, yo traigo el dinero a casa y tú tienes que cuidarme y tienes que hacer esto, e incluso, bueno, y ella decía, no, yo por mis hijos aguanto, bueno, esa capacidad que tiene la mujer, ¿no?, de perdonar y de aguantar Y es verdad que la ley de dependencia, ese apoyo económico le ha dado fuerza para decir, no, yo no aguanto más esta situación, porque es verdad, dependen económicamente, esa dependencia económica hacia el hombre ha impedido esa denuncia de malos tratos, esa situación, ¿no?, degradante dentro del domicilio, dentro de la casa, que lo vas viviendo porque es que no tienes otros recursos. Y a lo mejor dicen, oye, por mis hijos aguanto esto y aguanto lo que haga falta. Y es verdad que respaldadas en ese aspecto también por la creación de la ley de la violencia de género, y también imagino que la figura del policía, una figura más cercana, también hará que les sea un poco más fácil comunicar lo que les está sucediendo. Sí, eso se ha intentado porque un poco lo que he dicho mucho, que en el momento que se pone la denuncia hay mucho trabajo atrás antes hecho por la policía. Porque claro, a nosotros nos llegan informaciones de varios aspectos, hasta familiares, vienen padres porque preocupados por sus hijas, por la situación que están viviendo, hermanos, lo que sea, nos vienen vecinos, familiares. Sí hemos notado, yo soy policía desde el año 2003 y sí se ha notado una mejora a la hora de
que la gente se involucra más, vecinos, todo lo que... Porque es verdad, una persona que está totalmente sometida, totalmente, el perfil, ¿no?, de violencia de género de la mujer totalmente anulada, a lo mejor, que no lo ve. Si no tienes una red social, una red familiar, una red cercana de tus amistades, ¿y qué hace el policía? Intentar llegar a esa red cercana. ¿Por qué? Para que tú confíes en nosotros. Hay que ver, nos ha costado romper el estereotipo, ¿no? ¿Cómo nos hemos acercado? Pues de todo, como nos acercamos a la casa, al trabajo, oye, por medio de un amigo quedamos a tomar un café, convencer a esa persona porque es muy complicado, ¿vale? Aceptar que eres víctima de violencia de género, aceptar la situación, poner la denuncia es muy complicado. Llegan muchas denuncias, perdona, de gente cercana, de esa red de personas que están siendo afectadas, ¿cada vez son más? Sí, sí, sí. ¿Cada vez la gente se implica más? ¿No se calla? Y no solo eso, profesionales, maestros, notamos mucha involucración, hemos conseguido que todo el sistema consiga funcionar. Eso sí se ha llegado. Incluso eso es a base de, porque es verdad, la ley ha ayudado a coordinar a todas las administraciones, eso sí es verdad. Pero ha funcionado mucho, trabajadoras sociales nos llaman, oye Noelia, mira, tengo esta chica, tengo tal. Nosotros también casos que vemos que ya sale del ámbito de penal, pero sí vemos que necesitan una protección. Llamamos directamente a los servicios sociales, a trabajadoras sociales, mira Mónica, oye, te paso todo lo que yo tengo hecho y sin problema, oye, te paso el informe nuestro, que eso siempre le facilita a ella todo el trabajo y eso ha ayudado muchísimo. Techi, ¿querías preguntar? Bueno, en algún caso el protocolo no ha funcionado, no lo digo por la Policía Nacional, pero en este caso en Lanzarote, el caso de Romina, en el hospital y en urgencias, solamente una llamada a ustedes que tenían en la base esa denuncia hubiera cambiado mucho. No sé en aquel momento, por lo menos esa noche. Una pregunta, Noelia, cuando ustedes escuchan a la gente de Vox diciendo que hay que eliminar lo de la violencia de género y que son muchísimos hombres los que están padeciendo y están en calabozos porque son denunciados falsamente, ¿qué piensa? Con los casos reales en la mano, claro. Claro, es que yo vivo una realidad, ¿vale? Claro. Entonces, yo no soy política. Si hablamos de Vox, realmente no llevo un seguimiento de lo que ni Vox, ni PSOE, vale, ni PP. De hombres que se han sentido además, yo creo que este movimiento también no sé, se ha puesto... Ha generado más movimiento. Sí, de ese machismo, ¿no? Vamos a olvidarnos de Vox, no politicemos, que bastante también está politizado. ¿Son más las denuncias que se hacen por violencia de género las que se hacen de mujeres contra hombres o las de hombres contra mujeres en la realidad? No, son muchas más las de mujeres contra hombres. Los hombres, a ver, la utilización de la ley para hacer daño, eso sé, desde que los romanos, eso es así, vamos a ver. Pero yo siempre he dicho, que la mentira es fácil decirla, pero es complicado mantenerla, ¿vale? Entonces, aquí hay un trabajo muy grande hecho desde que surgió la ley en el 2004, hay mucha gente implicada y entonces al final yo de grupo la verdadera víctima de violencia de género, ¿vale? Y es verdad, hay hombres que nos vienen a preguntar, mira, mi relación se está volviendo tóxica, ¿qué puedo hacer? Porque claro, están los niños, hay unas víctimas secundarias ahí que son los hijos, hay padres preocupados y demás, mira cómo tal. Yo aprovecho también este momento para que se acerquen a preguntarnos, que no el hecho de venir a la policía implica poner una denuncia, para nada. De hecho, ayer mismo en el trabajo recibí una llamada y dice, mira, igual es una tontería, pero es que tengo una relación, este chico, pido una cita, digo, no, cuéntame. Me empezó a contar y a base de hablar, ya se quedó tranquila y dice, mira, ya lo veo más claro, no hace falta llegar, si no sé, porque la frase que todo el mundo me dice es que yo no lo quiero denunciar, solo quiero que me deje tranquila. Yeah. Eso es una realidad, pero no lo ponemos fácil, entonces... María José. Yo creo que no hay que minimizar la propuesta de Vox. Vox plantea olvidar la violencia de género y llamarla violencia intrafamiliar, y eso no es una cuestión semántica, es una cuestión ideológica. La violencia de género es la violencia que sufrimos las mujeres de manera estructural por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, la pretensión de Vox, desde mi punto de vista, es elimino el resto de las violencias, con lo cual permanece el statu quo que existe en este momento del patriarcado y del machismo, pero lo que me parece más grave y alarmante aún es que si lo llamo solo violencia intrafamiliar, es una violencia que se da en el ámbito de la familia, en el hogar, con lo cual es una violencia que se da en la intimidad, con lo cual la sociedad y los poderes públicos no pueden entrar ahí. Y eso es retrotraernos a épocas pasadas. En mi pueblo una señora guardaba a los niños de la vecina
cuando escuchaba que el marido estaba dándole golpes arriba a la mujer, porque era lo que hace décadas se podía hacer. Hemos logrado un avance y una implicación de la sociedad, como decías, de redes familiares y sociales de denuncia. Entonces, para mí es sumamente peligroso retrotraernos a ese momento. Hay un dato muy dramático. En los últimos 20 años no ha habido en Canarias ni un solo año en que por lo menos no haya habido una mujer asesinada por violencia machista. Para mí eso es un fracaso social, porque conocemos las causas estructurales y cuando las conocemos hay que combatirlas, tenemos obligación de hacerlo. Quería solo una cosa, hablamos siempre de asesinadas, pero hay un montón de mujeres en España en coma, con pérdidas sensoriales y físicas, con discapacidades, que han abortado, que han niños con malformaciones, que han nacido después de palizas reiteradas o de una sola paliza muy fuerte. Es decir, cuando hablamos de malos tratos estamos usando un eufemismo. En realidad es tortura. Y también los huérfanos que quedan de esa Y también los huérfanos que quedan. Que no hay que olvidarlos. Ángeles, por favor. Yo quería aprovechar la presencia de Noelia, que es información de primerísima mano. En todo esto que estás hablando, de tu experiencia, la experiencia de los que trabajan contigo, ¿qué está sucediendo con los adolescentes, con la gente joven en este terreno? Mira, nosotros que llevamos menores también, nosotros hemos notado un aumento bastante considerable de los malos tratos de violencia de género en menores. Yo veo una falta de respeto, sobre todo no se está trabajando para mí el respeto. El respeto hacia uno mismo primero y el respeto hacia los demás. Entonces, veo si se está viendo, se está trabajando sobre eso, claro, hay fiscalía. Es algo que, claro, también trabajamos con la ley del menor y se intenta, sobre todo, una reeducación del menor para intentar que no incida, se lo hacemos ver. Se trabaja desde otro punto de vista, ¿vale? Allí el grupo, la policía en todo momento acogiéndolo, porque sí es verdad que se ve que es una problemática con la que hay que trabajar con el menor, porque el día de mañana van a ser adultos y hombres el día de mañana y mujeres. Y si no se trabaja desde la base, yo lo veo fundamental. Se ven esos aumentos, ¿verdad?, en la Fiscalía. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí la pregunta que nos podríamos hacer o sobre lo que podríamos reflexionar es porque se están produciendo más o es porque las niñas están aprendiendo a detectar rápidamente cuando existe una violencia de género. Probablemente existan de las dos cosas, por supuesto existen nuevas formas a través de las redes sociales que están siendo, yo creo que por un lado muy empoderantes para las niñas, pero por otro lado son unos mecanismos y unos instrumentos utilizados para reproducir la violencia de género en el ámbito del día a día y de esta vida digital que produce el mismo daño que la vida real. Pero yo creo que también es cierto que empezamos a educar a las niñas para que sean capaces de darse cuenta antes, es decir, que al final no dejen, bueno, pues ya terminen reventadas y con las dos piernas rotas para darse cuenta que están sufriendo violencia de género y antes están yendo a denunciar y eso creo que es positivo. Sofía, ¿se detecta antes? Se detecta antes, pero cuando no son capaces, por lo menos lo que yo observo en la gente joven en mis aulas, es que me vienen a comentar situaciones de cuando empiezan a aprender, porque claro, cuando empiezas a contar la historia y la genealogía de dónde venimos y en dónde estamos, se quedan con los ojos a cuadro, es decir, es que esto no nos lo ha contado nadie. ¿Por qué? Este conocimiento se ha secuestrado, porque no nos han dado instrumentos para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer fundamentalmente es entender la estructura. Es decir, nosotros vivimos en un orden social que tiene una estructura que no vemos, que es invisible, pero que está ahí, y que las consecuencias de esa estructura patriarcal es la violencia, es la pobreza, es la exclusión social, es el ninguneo. Son todas esas consecuencias que hacen que las mujeres vivan en situaciones de vulnerabilidad mayor de la que viven los varones, diciendo y reconociendo que también hay muchos varones que están en situación de vulnerabilidad. Pero el problema es que siempre por debajo hay una mujer, es decir, debajo del hombre más pobre del mundo hay una mujer, debajo de todo hay una mujer, siempre lo peor es en las mujeres y eso sucede porque ese orden social patriarcal lo alimenta y es absolutamente inconsciente. Es decir, nosotros no vemos la estructura del capitalismo, pero nadie niega que vivimos en un sistema capitalista, porque sufrimos las consecuencias. Pues no vemos cuáles son las estructuras patriarcales, pero vivimos las consecuencias y sufrimos las consecuencias de esa estructura patriarcal que hace que debajo de un hombre siempre haya una mujer, que lo sostiene, además, que lo cuida,
que en cualquier sitio, no solamente en la familia, en las instituciones, en los espacios de trabajo, ¿qué puestos de trabajo ocupamos las mujeres? Resulta que nos metemos en las instituciones públicas y ¿qué hacemos? Hay un concepto muy bonito que se llama, en inglés es institutional housekeeper, que es la cuidadora institucional, es decir, seguimos cuidando. Seguimos cuidando porque eso está en nuestra naturaleza, pero ellos no aprenden cuidado. Lo importante es que ellos aprendan también a cuidar. Claro, entonces, lo que hablábamos de la educación feminista, no vale cualquier educación, claro, vale la educación feminista que pone la vida en el centro. Estamos educando generaciones que no tienen esos referentes, que los cuidados vienen siendo parcheados por lo que podemos llegar a darles las mujeres que estamos en ámbitos profesionales o lo que vienen recibiendo también de ese segunda cuidadora que exportamos de países empobrecidos, con unas condiciones precarizadas y en donde no les podemos dar una situación de igualdad. Como tenemos en medio la economía y no la vida, nos olvidamos de saber cómo nos tenemos que relacionar, de que nos hablen de cómo tenemos que construir esa forma de entendernos, de querernos y de respetarnos. Es que de eso no se habla. Estamos intentando generar gente que tenga unas condiciones económicas mejores que nosotras, pero no unas condiciones de vida mejores que nosotras. Entonces, es verdad que si no metemos la perspectiva feminista en la educación, en la política, en los medios, nos estamos perdiendo la vida y en eso... Vamos a analizar otro aspecto, que es el laboral. La desigualdad que existe pues, entre hombres y mujeres es notable en el campo laboral. La brecha salarial en España es enorme. Las mujeres ganan de media por hora trabajada un 15% menos y si se computan todos los ingresos anuales, esa diferencia sube hasta el 22% según los datos del INE. La brecha, sin embargo, no es solo salarial. A ella la llamaremos María y a él Juan. Con 55 años han llegado a un cargo directivo, los dos con jornada completa y un contrato indefinido. Pero Juan gana 15.400 euros más al año. Es en este eslabón, el directivo, donde las diferencias en puestos de trabajo similares son de media más evidentes. En otros peldaños, comparando ocupaciones, contratos y horas de trabajo iguales, la brecha se suaviza y en algunos casos desaparece. Pero si hacemos la media, la brecha persiste en todos los sectores porque también es la consecuencia, por ejemplo, de la falta de mujeres en puestos mejor pagados. Cuando María, nuestra directiva, sale del despacho, comprueba que el 70% de sus compañeros son hombres, así que globalmente hay más hombres ganando más y eso amplía la brecha salarial con las mujeres, que son mayoría en sectores con salarios bajos. Fíjense en Lucía, tiene más de 30 años, trabaja en un restaurante a tiempo parcial. Alberto, en las mismas condiciones, gana de media casi 400 euros más al año. Hay más mujeres, de hecho, trabajando a tiempo parcial, en la mayoría de casos porque no tienen mejor opción. Si lo eligen voluntariamente, 1 de cada 5 dice que es para cuidar hijos o familiares. Solo el 3% de los hombres dan esa respuesta. Ellos lo hacen sobre todo para formarse. Y más mujeres trabajando menos horas implica que en conjunto ganan menos que los hombres. Además, tener un hijo frena más su carrera. Los permisos de maternidad compartidos con los padres no llegan ni siquiera al 2%. Y a la hora de pedir una excedencia por cuidado de un familiar, adivinen, 9 de cada 10 solicitudes las presentan las mujeres. Brecha salarial, costumbres, tradición. ¿Qué es necesario para que de verdad se avance hacia la igualdad en el ámbito laboral, Juana? Algunas medidas que parece que apuntan a ser tomadas, como investigar realmente cuáles son los salarios, porque a veces se utilizan matices. El salario base es el mismo para todos, pero le ponemos pequeños encargos, si hay una coordinación se lo damos al señor, si hay horas extras se las damos, en fin, que van subiendo. Hay un instrumento en las políticas públicas, pero que se debería aplicar también en empresas privadas, que son los informes de impacto, es decir, de impacto de género, porque hay impacto medioambiental y hay muchas formas de analizar los impactos que tienen las políticas o las actuaciones que hagamos. En el caso de la brecha salarial es terrible porque además se suma esas medidas de conciliación que rebajan el salario de las mujeres, pero que lo peor es que rebajan también las cotizaciones para el futuro, para las pensiones, para la jubilación, para todo. Es decir, nos empobrecemos a todos los niveles, no solo lo que cobres el día a día. Y luego lo que hablaba antes Sofía de la feminización de los nichos laborales.
la limpieza, los sectores de servicio donde siempre hemos sido nosotras mayoría, han elevado un poquito los salarios, pero solo cuando se trata de varones que se incorporan. Ellas limpian, siguen limpiando abajo, ellos limpian los cristales, que ya limpiaban ellas, pero si se llaman cristaleros, entonces se les paga más. Y en definitiva hay, ¿perdona? No. Hay una serie de matices que influyen, no es solo el salario, a lo mejor en la administración pública mismo puede pasar. ¿Cuántos puestos de coordinación se les dan? ¿Cuántas retribuciones con un epígrafe medio desconocido se les da? Ocurre en la realidad. Un caso real que, por ejemplo, María José lo conoce de muy cerca por el tema de las Kelly. Sí, totalmente. Yo creo que en el origen de la brecha salarial está la temporalidad, está que las mujeres seguimos copando la mayoría, el 76% de los contratos parciales. ¿Por qué? Porque nos dedicamos al cuidado de la familia y de los hijos, y es un elemento que lo evidencia mucho el hecho que lo de mañana vuelva a ser una huelga de cuidados, ¿no? Esto determina totalmente cuál es el nivel salarial y esa brecha, y medidas se pueden adoptar muchas, desde establecer los complementos de manera objetiva y tangible, porque es verdad que el sueldo base es igual, pero después los complementos son los que va desvirtuando, hasta permitir auditorías salariales en las empresas por parte de los sindicatos, que puedan acceder cada 6 meses a la información de cuáles son las nóminas de compañeros y compañeras, ¿no? El caso de las Kelly es un caso de brecha salarial, pero es un caso de precarización global. General. Y encarnan, además, yo creo que la mayoría de las demandas y denuncias que vamos a salir a defender mañana en la manifestación, ¿no? Y precisamente con el tema de las reivindicaciones de las Kellys, pudimos escuchar a un director de hotel decir, no, yo ahora ya voy a poner hombres porque además no tienen baja de maternidad, que yo creo que eso, eso fue así, ¿eh? Pero es que es como si estuviéramos pariendo continuamente. No, constantemente, pero eso es terrible. Pero la maternidad y la baja de maternidad es lo que hace que, han hecho varios estudios en Europa de los chicos que entran, un chico y una chica que entran al mercado laboral de forma igual, con los mismos sueldos, pero que cuando ya entran en los 30 años aproximadamente, la baja maternidad penaliza muchísimo a las chicas, y ahí es cuando empieza una brecha importante y cuando muchas mujeres pues se quedan en casa con el tema de la conciliación, porque era lo que volvía otra vez. Yo creo que hay determinadas medidas que tienen que ser urgentes para hacer que las chicas que tienen 20, 30 años no estén más empobrecidas en la edad de los 60 años, ¿no? Por ejemplo, la conciliación es imposible con los sueldos que tienen 700 euros. ¿Cómo van a compatibilizar y cómo van a pagar una guardería? Sofía, y un matiz ahí, porque fíjate qué curioso, por un lado, porque lo estamos viviendo en España, que todos los días oímos alguna noticia en relación con el tema de las pensiones y el peligro de las pensiones porque no nacen niños. Sí. ¿Vale? Bueno, si vas a mencionar lo que dijo Pablo. Y hay una generación que es la que sufrió la crisis, con 20 años y que las ha cogido los 10 años de la crisis, que no se ha reproducido, es decir, la mayoría de las mujeres entre 25 y 35 o entre 30 y 40 no se han reproducido, la mayoría, y alguna tiene uno. Entonces, por un lado las presionan porque son las responsables, otra vez volvemos a ser las malas, es decir, esto es lo que está en el inconsciente colectivo, las responsables del mal, ya lo hizo Eva, en fin, todas ellas. Entonces, no tenemos hijos, somos responsables, tenemos hijos, somos un gasto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No sé. Pero fíjate lo que ha dicho Pablo Casado, ¿no? Que en contra del aborto para apoyar las pensiones, que es un... Claro, pero precisamente por eso. Precisamente por eso. Bueno, que es un disparate. Claro. Yo quería comentar es un insulto, tema que estamos hablando de además, sueldos y tal. Hombre, insulto por todos lados, cuando dijo que teníamos que mirar a ver qué llevamos dentro. Este estudio que acaba de salir de hace 2 o 3 días, ¿no? Que dice que en las mismas condiciones, 2 currículum, uno de un hombre y una mujer, el de la mujer tiene un 30% menos de posibilidades, ¿no? Pues que hay que ir a los currículum ciegos, ¿no? Que están ya vigentes. Eso ha pasado en las orquestas. Sí, lo que pasa mientras examinaban al músico o a la música en vivo y en directo, entraban músicos y las orquestas eran mayoritariamente masculinas. Decían que era porque tocaban mejor. Se les ocurrió poner un biombo y tuvieron que quitar el biombo porque corrían el peligro de que se feminizaran las orquestas, porque entraban muchas más mujeres. ¿Sabes qué pasa? Que el currículum invisible ¿no? Ciego. El ciego
te hace salvar el primer escollo, pero después tienes que llegar a la entrevista de trabajo. Y en la entrevista de trabajo se sigue premiando la paternidad y se sigue castigando la maternidad. Y yo pongo un ejemplo concreto. La semana pasada, una amiga mía, 3 entrevistas de trabajo, 3 primeras preguntas. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Piensas tener hijos? Estoy segura, no conozco a ningún hombre que en una entrevista de trabajo le hayan dicho ¿estás casado? ¿Piensas tener hijos? Con lo cual, el sistema mismo sigue castigándonos, sigue asignándonos los roles que hemos tenido no solamente, siempre. Sino que eso en el varón es positivo. Claro. O sea, si el varón es padre, porque el empresario dice, interesante, va a ser un trabajador responsable, porque tiene un bebé y tiene que hacerse cargo, bla, bla, bla. Bueno, sobre todo pero si es madre, entonces va a tener que llevar al niño al médico, no sé cuánto, no va a venir a trabajar, etc. Y solo un dato en más, relación a esto, a mí me parece que el tema del que estamos hablando, de la brecha salarial, además debe ponerse en relación con otro dato que yo creo que también es muy interesante y que da el Centro de Investigaciones Sociológicas, es que en España las mujeres están porcentualmente mejor preparadas que los hombres, es decir, que a pesar de tener mejor preparación, a pesar de tener mejor currículum, se encuentran cobrando mucho menos. Y luego, con respecto a lo que habían hablado antes, yo creo que las mujeres tenemos que estar bastante alerta con la llegada de estos movimientos de extrema derecha y de esta ideología patriarcal, la ideología machista y la imposición, porque también nos han enseñado en el colegio una cosa que yo creo que no, vamos, tengo total certeza que no es cierta y que tenemos que tener mucho cuidado, y es que pensamos que la evolución es lineal siempre adelante y que siempre vamos a ganar más derechos. Y eso es falso. Las mujeres, sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado y estar perfectamente, o sea, tremendamente alerta, porque en cualquier momento se puede producir una reducción. Porque es cierto que ya en nuestro país ha pasado, si vemos en países del entorno se ve de una forma también bastante fácil, que la situación de la mujer en muchísimas ocasiones ha reducido. Por lo tanto, todas estas cuestiones que estamos poniendo ahora encima de la mesa sobre que además de estar mejor preparadas, estamos siendo castigadas, también con respecto a por qué los hombres se les parece mejor a los empresarios que estén trabajando, que estén casados, esto en la Fiscalía yo muchas veces lo he visto, porque hay una sensación de que cuando dicen, bueno, es que ha rehecho su vida significa, hay otra mujer que le está cuidando. Sí. Entonces eso significa cuando te dicen, bueno, pero tiene muchas posibilidades de reinsertarse, que yo no discuto las posibilidades de reinsertarse, pero tenemos que empezar a estar alerta. No puede ser que la gente se reinserte a costa del sufrimiento, de la vida y de la disposición constante de una mujer para sacar a los hombres del fango. Y les recuerdo, las que somos de esta generación, cuando nuestras madres o nuestras abuelas decían, bueno, ya parece que mi hijo ha sentado un poco la cabeza que ha encontrado novia. ¿Qué significa? Ha encontrado una mujer que cuidarla, y con eso, por favor, estar muy alerta porque... para que no se repita. Pero es cierto que estamos cuestionando las bases de un sistema, ¿no? Estamos poniendo ahí nuestros pequeños ladrillos de avance, pero lo que queremos hacer es cambiar un sistema. Entonces es normal que se resista, y se resiste generando movimientos de ultraderecha que siempre han existido, no sé, solo que ahora se les pone más micrófonos delante y parece y más luces, ¿no? Pero siempre ha habido una idea de que nuestro espacio era el de la casa, que si salíamos un poquito y podíamos aportar también un sueldo mientras nos ocupáramos de todo lo demás no estaba mal, pero lo que estamos intentando nosotras cambiar es la base del sistema, y entonces es normal que se vean que se les mueve el suelo y digan, hostia, vamos a ver cómo las ponemos en su sitio, cómo las desmontamos, cómo les volvemos a recordar lo bonito que es ser madre y lo que tienen dentro y lo que tienen que cuidar, y ¿no? es impresionante la guagua, es decir, de hazte oír con el feminazi y con Adolf Hitler, que eso es una cosa, usted sabrá, como la Fiscalía por eso, pero es que yo la Fiscalía alucino que eso no sea en Barcelona un delito, se ha pedido ¿no? una medida cautelar para que se parara, pero desgraciadamente pues el juzgado, yo muy del papel del fiscal, que creo que lo ha hecho maravillosamente, el juzgado se ha opuesto a realizar esa paralización y no ha sido posible, así que continuará. Pero todo esto que estás comentando, lo que comentaste antes de la ultraderecha, que comentó también María José, es súper interesante que todo esto esté ocurriendo, o sea, que el 8 de marzo sea a las puertas de las elecciones generales, porque todo esto está en el debate, y lo que tú estabas diciendo, hay que tener una reacción, señores, vamos a votar dentro de un mes. Tenemos todo esto en la cabeza, ¿no? Pero va a afectar los votos de un lado. Pero y de claro, otro. hay un problema importante, y es el lenguaje, es decir, ¿cuál es el lenguaje que está utilizando la derecha? Habla de democracia, habla de igualdad. ¿Cómo nos diferenciamos los que no pensamos de esa manera utilizando las mismas palabras? Porque ¿qué otras palabras? Tenemos que estar inventando nuevas palabras y tenemos que empezar a meter adjetivos a los sustantivos.
decir, somos todos demócratas, no, pero democracia, sí, democracia somos todos, pero ahora democracia real ya, porque la otra no es de verdad, ¿o qué? O sí, cualquier... ahora se me ha ido la idea. María José. Que en relación a lo que planteabas, y a que yo creo que es bueno que sea próximo a las elecciones, pero la realidad es que al final para mí hay una foto de hipocresía por parte de muchos partidos políticos y me duele como mujer. Y lo digo porque estamos hablando de la brecha salarial y de medidas, pero se ha bloqueado durante esta legislatura la Ley de Igualdad Salarial en el Congreso. A las camareras de piso, a las Kelly, les es esencial modificar el tema de la externalización de servicios, porque la mayor parte de la vulneración de sus derechos vienen por ahí. Desde el 2017 estuvo bloqueado en el Congreso de los Diputados y hemos terminado la legislatura, estuvo bloqueada la ley que reformaba el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Igualdad de Premios Deportivos, aprobados por unanimidad, su toma en consideración en el Senado, paralizada y bloqueada en el Congreso. Antes decía, hay leyes, sí, pero si las leyes no se están materializando, tenemos un problema. ¿Es lo que digo? Hace 100 años las mujeres... Tenemos un problema porque no se materializan y porque no se va más allá en ellas. Para la igualdad, desde mi punto de vista, se necesitan leyes, pero se necesita activismo diario, convicción y compromiso político. Y creo que esos 4 elementos están fallando. ¿Qué más elementos, Noelia, perdona, crees que pueden hacer falta? Bueno, con respecto a lo que se está hablando, lo único, yo lo miro de cara a nivel individual. Creo que la mujer, todo esto viene perfecto para... Yo siempre he dicho que para fortalecerse, la mujer para fortalecerse hay que darle seguridad. Y esta seguridad viene esto con un buen empleo, un buen trabajo, un buen sueldo, que ella se sienta... Porque lo que hacemos nosotras, crear vida, me parece algo maravilloso y seguimos teniendo el rol de cuidadora. Eso ha sido de toda la vida y bueno... Pero eso no quita que se luche por los derechos, que se luche por la igualdad y que se luche por estar aquí. Yo soy policía, yo tengo mi trabajo y yo lucho por la igualdad. En pequeñas también, las pequeñas acciones, que hablamos a nivel político, pero esas pequeñas acciones hacen que cambiemos y formemos el grupo y la lucha individual también. Juana, ¿qué querías hablar también? Yo vuelvo al trigo. El derecho, estamos en un Estado de Derecho. Tenemos una Constitución que tiene una afrenta del tamaño de 2 castillos. A todo el mundo le parece una chorrada, pero es que en una Constitución no debería haber una chorrada. El artículo 57 dice que en la sucesión al trono se preferirá al varón a la mujer. Partimos de ahí. Entonces, ¿qué igualdad hay en el artículo 14? Si ya la propia Constitución es... Pues hay 2 herederas. Pero no, hay dos herederas no podemos dejarlo porque no hay un varón. Entonces, eso un poco la Constitución lo que nos viene a decir, o lo que podíamos leer, ¿no?, cuando éramos pequeñas y empezábamos a familiarizarnos con ella, es, pues para las cosas normales está bien, pero para las importantes, ahí está. Mejor un hombre. Esa es la lectura. De todos modos, si me permites, a mí sí que me parece que en este momento en el que nos encontramos, yo creo que hay que ser muy consciente y un poco siguiéndole lo que decía, de que efectivamente estamos empoderándonos, ganando muchas posibilidades. Nosotras, que estamos aquí, mujeres blancas, no racializadas, no empobrecidas, estamos hablando desde nuestras posiciones de clases de media alta y bueno, pues se le van a ir sumando a ser mujer, cuando se es racializada, cuando se es transexual, cuando se es incluso homosexual, se le van sumando todavía condiciones de imposibilidades para la vida muchísimos mayores, impuestas, comercializada, traficada, impuestas por el patriarcado. Pero lo que tenemos que tener muy presente es que todos nuestros movimientos feministas, lo que estamos luchando es por quitar privilegios a hombres que han conseguido esos privilegios a costa de los derechos de las mujeres. Y es verdad y es normal que haya quien se vaya, bueno, pues que ahora mismo no esté dispuesto a ceder esos privilegios, como por ejemplo, las mujeres no hemos nacido para cuidar, ni nos gusta limpiar los cuartos de baño, ni fregarle al váter más que a los hombres, ni a ellos les gusta limpiar más el coche que a nosotras. Eso es una construcción educativa y de la misma forma que las mujeres hemos estado a la altura de las circunstancias, nos hemos sumado, hemos llevado pues todos esos valores que tradicionalmente han sido atribuidos a las mujeres, que tienen que ver con la comunicación, con la empatía, con los cuidados, nos hemos sumado también a los que tradicionalmente han sido atribuidos a los hombres, la seriedad, la profesionalidad los hemos tomado. El reto ahora es para los hombres. Efectivamente, nuestra sociedad ha colocado aquí los valores que tradicionalmente han sido atribuidos a los hombres y aquí
por debajo los valores que tradicionalmente han sido atribuidos a las mujeres, y los hombres no están dispuestos a tomarlos porque supondría bajar un peldaño. Invitamos a los hombres a que desarrollen la empatía, la comunicación, a que pregunten en sus casas a sus hijas y a sus hijos cómo te encuentras, cómo estás, a sus parejas, que se reúnan entre hombres y que hablen sobre sexualidad, que puedan hablar como hablamos las mujeres con total tranquilidad, que puedan hablar de la familia. Yo el otro día fui a dar una conferencia y, como me puedo permitir el lujo, siempre en mi currículum pongo que soy madre de 2 hijas y un hijo y pongo los cuidados y la familia en el centro, y hubo una persona que me lo quitó y yo me sentí, entonces cuando me habían dado paso pregunté, bueno, ¿y esa parte de mi currículum? Y entonces me dijo ese hombre, no, es que son cuestiones personales, lo dijo en alto, y yo prefiero quitarlas. Digo, no, te invito a que sumes las mías, por supuesto, y si no te importa a ti y quieres compartirlas también, ¿no? No tener miedo a que pongamos en juego nuestra emoción y nuestras vivencias, como a las mujeres se nos ha enseñado a hacer siempre, pero no hemos nacido para esto, sino que es una cuestión de educación. Es que la igualdad también va a beneficiarles a ellos. Claro, por supuesto. Es que eso es lo que muchos no entienden, ¿no? Bueno, es lógico también que no lo entiendan, ¿eh? Que estar sentado en el sillón y que otra persona te prepare la comida, te prepare la cena y tenga a tus hijos perfectamente educados es una cosa muy cómoda, que yo hay días, sinceramente, que me sumaría, ¿eh? Y que hay veces que no son machistas, son vagos, ¿no? Y que visto desde aquí, lo que nosotras ofrecemos estaba aquí. O sea, quiero decir, y yo estoy contigo en que lo que no queremos tampoco es renunciar a la parte que nos emocional. gusta, del cuidado, porque creemos que es valiosa, que es lo que queremos es que esté más arriba y que sea compartida y que no se la pierda nadie. Hablaba Ángeles antes diciendo que el 28 de abril está muy cerquita y después las municipales, pero ¿no creen ustedes, no obstante, que la utilización política del 8M puede hacer más daño Para nada, mira, hay un precedente, perdóname, un precedente, coincidió un 8 de marzo con una jornada de reflexión para unas elecciones generales. Y la coincidencia no es tal, es decir, las jornadas electorales se planifican, tienen unos plazos rigurosos. O sea, que cayó ahí, que les dio igual, que del 8 de marzo a lo mejor en ese momento ni se acordaban de que existía. Y entonces hubo una disparidad en todo el territorio nacional. En Canarias, por lo menos en Las Palmas salimos, en algunas ciudades salieron, en otras no. Se llevó un recurso contra la Junta Electoral Central, llegó al Constitucional y finalmente se dijo que se podía hacer, ya había pasado, claro, quienes no salieron, y quienes salimos, salimos. Que no tenía nada que ver, es decir, que la jornada electoral lo que suspende es la propaganda. Pero no suspende para nada los derechos fundamentales como la reunión, la manifestación, etc. Lo que pasa es que a veces también el 8M, lo digo por amigas y por gente que escucho a mi alrededor, no, es que el 8M es de este color político. De todos modos, ¿qué miedo tenemos cuando se dice que se utiliza políticamente? ¿Qué miedo tenemos a la palabra política? Lo personal es político, lo de las mujeres es política, lo que construye una sociedad es política. Otra cosa es el uso partidista que hagan los partidos políticos. Pero ¿cómo no va a ser lo que salir a la calle es una forma de construir o de decir cómo queremos construir nuestra sociedad y cómo queremos construir nuestras polis, nuestras ciudades, que de ahí viene? La utilización partidista es normal, nos tendrán que explicar los partidos políticos cómo quieren situarse frente a estas nuevas, pues esta situación en la que estamos intentando mover las estructuras. Mira, esta mañana, ¿cómo quieren situarse? Este mediodía el telediario de la 1 abrió, primera noticia, el recurso del fiscal sobre el tema de la manada, segunda noticia, el 8M. Y así está siendo durante toda la semana, ¿no? En todos los medios, en portada, los partidos. Hemos colocado este tema entre todas en la parte de arriba de la agenda. Yo creo que es fundamental. ¿Cómo quiere vivir más del 50% de la población española? ¿A dónde se va a llevar ese 5%? O si se quiere seguir discriminando, se quieren utilizar normas para seguir llevando a las cocinas, o sin embargo, o ser iguales, que solamente la igualdad tiene que ser en derechos y oportunidades, y luego con las disparidades y tan ricas que hay entre, por supuesto, entre mismas mujeres, hombres, transexuales y demás. Estábamos hablando de partidos políticos, de la participación de cara al día 8 de marzo. El Partido Popular, por ejemplo, que al principio había señalado que miembros de su ejecutiva acudirían a las manifestaciones del 8M en Madrid, ha anunciado finalmente que no lo hará tras conocer el manifiesto que afirma que está politizado, que la extrema izquierda está intentando monopolizar la convocatoria, dividiendo y enfrentando a hombres y mujeres.
Esta semana el presidente del Partido Popular había propuesto un pacto de Estado para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres y había advertido de la posible politización de los actos del 8M. Yo sé que esta semana se va a utilizar por algunos partidos para intentar enfrentar hombres con mujeres, para intentar etiquetar a las mujeres por partidos e incluso para intentar colectivizar a las mujeres. Yo estoy en contra de la colectivización. Creo que a la izquierda le gusta colectivizar porque, como decía Pío Baroja, es mucho más fácil llevar el rebaño que la oveja sola. En el último gobierno del Partido Popular se ha reducido la brecha salarial 5 puntos. Y estamos muy por debajo de la media europea, 2 puntos por debajo de la media europea. En Europa está en el 17%, nosotros en el 14%. Y la consideramos inaceptable. Sabemos que parte de la brecha salarial es por una cuestión de reducciones de jornadas o por una cuestión de menos horas trabajadas. Pero sigue habiendo empleadores que discriminan salarialmente a las mujeres con mismo puesto de trabajo, simplemente por su género. Y eso es lo que hay que erradicar. ¿Creen que si el Partido Popular llega al poder seguirá avanzando en esa reducción de la brecha salarial, Naira? Creo que no es el centro y creo que lo hemos demostrado aquí, que es poner una tirita para intentar parar una ola del mar. La brecha salarial es un problema, lo tenemos, sí, lo tenemos las mujeres, sobre todo las profesionales, y se puede y se debe abordar legislativamente. Pero si viniera y nos escuchara y se sentara con el movimiento feminista, igual entendía por qué considera que el 8M no encaja ideológicamente con su partido. Sí, porque como estabas comentando tú ahora, una cosa es el partidismo y otra cosa es la política, ¿no? Y la vida, convivir, las relaciones intersubjetivas tienen que basarse en el reconocimiento y en el respeto, y eso es hacer política. Y este señor está haciendo política, es decir, desde la neutralidad también es política. Es decir, yo no quiero meterme aquí, pero el no meterme es una decisión política. Y me alineo con un determinado discurso político. Entonces, estoy observando en estas elecciones dos cosas que no me están gustando nada. Una es esta instrumentalización de las mujeres, es decir, nos están secuestrando la voz, ellos están hablando por nosotras, que no, es decir, otra vez el mansplaining, ¿no? Y Nos están secuestrando la voz, estás queriendo decir. Están utilizando, nos están secuestrando la voz y al mismo tiempo se están convirtiendo en los expertos. Es decir, ahora ellos son los que saben de feminismo. Ahora vienen a darnos clases de feminismo. Y en los periódicos, en las tertulias y tal, vienen los expertos periodistas o los expertos tertulianos en feminismo a explicarnos lo que es esto, ¿no? Y esto es realmente para enfadarse. Pero vamos a ver más visiones de otros partidos políticos, porque en vísperas de este 8M, Ciudadanos, por ejemplo, ha hecho una propuesta de feminismo liberal. Según el PSOE, lo que trata es de blanquear las propuestas de otros grupos de derecha. Sí, la violencia machista existe. Ojalá no existiera, pero existe, todavía existe. Y por tanto, no se puede negar la evidencia, existe. El machismo existe y tenemos que combatirlo todas y todos, y no blanquear a esos partidos de la derecha que vienen a decir que la violencia de género no existe. También desde Podemos han descalificado la propuesta de Albert Rivera. Irene Montero está convencida que en breve su partido estará encabezado por una mujer. Hasta ahora, los 4 grandes partidos en España los dirigen hombres. No creo que sea un acierto para alguien utilizarlo como parte de la campaña electoral, ¿no? Me parece torpe, me ha parecido muy torpe el gesto de Ciudadanos de querer inventarse un nuevo feminismo a 4 días del 8 de marzo cuando está todo el movimiento feminista organizando la huelga. No, hay cosas que son política, pero que los partidos políticos tenemos que asumir que no lideramos nosotros. El 8 de marzo es más política que muchas de las cosas que se hablan en el Congreso, pero hay que respetar que son las mujeres quienes lo están liderando. Estoy convencida de que en Podemos la siguiente persona que ocupe la Secretaría General va a ser una mujer. Era Irene Montero la secretaria general del En un partido. cartel gigante, vuelve Pablo Iglesias. Sí, bueno, pero ha reconocido que es un error. Bueno, Pero en cualquier caso, yo les pregunto, ¿veremos alguna vez alguna presidenta del Gobierno de España? Hombre, claro que sí, por supuesto. Esperemos, ¿no? 200 años faltan, dice. Que faltan 200 años. 200 años Y en Canarias, a lo mejor, dentro de poco. Pero creo que al menos ahora... volviendo a lo que decía Irene Montero, el 8M es política, claro que es política. La política es la ciencia o el arte de organizarnos en sociedad para vivir mejor. ¿Y qué hay más político que esto?
qué puede ser más revolucionario y qué puede cambiar más nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y las vidas de nuestras hijas, ¿no? María José. Yo creo que nos va a costar mucho y ¿O va a costar mucho? Nos va a costar todavía mucho verlo, desgraciadamente, pero planteo 3 datos. Solo hay 20 mujeres presidentas de gobierno en el mundo. En esta legislatura había 7 grupos parlamentarios en el Senado, solo una mujer portavoz, y las mujeres en los cargos ejecutivos de los partidos no llegamos nunca al 50%. El techo de cristal también se da en los partidos políticos y creo que hoy por hoy todavía, desgraciadamente, nos intentan trasladar que la política, que lo público sigue siendo cosa de hombres. Sofía, hablabas de 200 años. Sí, sí. Amelia Valcárcel, cuando ella reflexiona sobre el tema de lo que es la igualdad, siempre nos explica que la igualdad tiene 2 fronteras, una por arriba y otra por debajo, ¿no? Entonces, en la frontera de arriba está la discriminación de las élites, es decir, las mujeres estamos fuera de las élites. Estamos empezando a entrar, pero estamos fuera todavía. Y por la parte de abajo está la discriminación de la prostitución y de la trata y de la violencia, ¿no? Sobre todo la prostitución. Y en la capa media estamos todas las demás que como podemos vamos sobreviviendo porque no nos están ayudando, ni hay políticas específicas, sino que bueno, vamos sobreviviendo, vamos viviendo, vamos colocándonos. Mientras existan estas 2 fronteras, por arriba la discriminación de élites y por abajo la prostitución, seguiremos sin estar en una sociedad de iguales. Apenas nos quedan 5 minutos para finalizar el programa y a mí me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre lo que va a ocurrir mañana y también saber si España va a ser, como en el año pasado, un referente con el resto del mundo en esa manifestación masiva de mujeres. Techi. Pues la verdad es que no sé. A mí me queda una cosa que quería hablar del lenguaje también, pero no se puede hablar, que me hubiera gustado hablar de las formas del lenguaje. Pues la verdad es que no sé, yo creo que fue imparable. Yo creo que el año pasado fue absolutamente exitoso. Estaba diciendo Ángeles, y yo creo que todos, que es verdad que en la agenda política todos hablan de cómo empoderarnos y de cómo mejorar nuestras vidas. Es verdad que desde la visión casi toda desde de los hombres y no desde muchas mujeres que deberían ser las lideresas de esos partidos, y yo creo que ya está siendo un éxito, es decir, que nosotros hoy estemos aquí tantas mujeres hablando de nuestro futuro, de nuestro presente, yo creo que ya es un éxito. Noelia. Bueno, yo quería aprovechar porque yo quiero mantener mi situación en el tema de que, porque es muy bueno lo que se ha logrado desde atrás hasta ahora, ¿vale? La mujer ya se cree más fuerte, se cree con derecho a denunciar, creo que se han logrado muchas cosas y yo como policía quiero seguir insistiendo, la cercanía, estamos aquí, estamos para ayudar y la verdad que el trabajo que se ha hecho, los protocolos no son perfectos, la política no es perfecta, pero sí creo que se ha conseguido llegar eso a que todas las administraciones consigan unificarse, a que podamos ayudar y que lleguemos al ciudadano, que es lo que interesa y que la mujer pueda decir su palabra, que es lo que importa ahora mismo. Ángeles. Mira, el año pasado existió el factor de la manada, ¿no? Que sirvió de activador, ¿no? Este año afortunadamente no tenemos un caso tan espantoso, pero yo creo que hay un entusiasmo que se ha mantenido y después nos está ayudando la movilización, estas declaraciones de determinados líderes de la derecha, yo creo que ayuda. Yo creo que va a ser un éxito razonable mañana, yo espero que sí. Incluso mayor que el del año pasado, Juaní. Lo espero que sea un éxito porque en eso estamos trabajando todas. Incluso personas que nunca han tenido ninguna relación con el movimiento feminista se están incorporando, estamos llegando cada vez a más personas y lo tenemos difícil porque los medios no nos han dado mucha voz hasta ahora, es más, nos la quitaban. Pero por suerte... Aquí lo hemos tenido todo, todas las poses. Por suerte tenemos las redes informales, tenemos los correos electrónicos, tenemos los WhatsApp, y nos estamos organizando como un río subterráneo sin parar. Venimos desde lejos y sin parar. María José. Yo creo que el año pasado fue un punto de inflexión, se rompió el dique de silencio que había, las mujeres empezamos a atrevernos a hablar de cuáles son las violencias estructurales que vivimos, se crean redes de apoyo, está en la agenda mediática, está en la agenda social, pero tenemos que seguir manteniendo el pulso para conseguir realmente que eso se concrete en normas y para que llegue un día que solo salgamos a manifestarnos para rememorar la lucha que empezó hace ya
más de un siglo y que estamos todavía manteniendo. Sofía. También es mi deseo de poder avanzar y realmente llegar a una sociedad de iguales, porque las mujeres, desde luego, para mí lo más importante ahora es que hemos conseguido las feministas meter el feminismo en las agendas políticas. Es decir, eso es un enorme avance, porque no es hablar ya solamente de las mujeres de manera residual, sino que ya está transversalizando el discurso. Y eso marca un cambio importante, pero también no podemos bajar la guardia, porque sabemos que ha habido avances sociales y también ha habido retrocesos, es decir, las mujeres no es la primera vez que conquistan espacios de poder y luego los pierden. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que tenemos que seguir dando la batalla y tenemos que seguir atentas. Hemos llegado, aquí estamos, no nos vamos a marchar, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Naira. Ese acuerdo se va a materializar mañana. Yo sí que creo que vamos a colectivizarnos, porque está muy bien intentar negociar de uno a una, pero estamos hablando de una estructura opresora, y vamos a colectivizarnos, vamos a querernos mañana en las calles y a cuidarnos entre nosotras, demostrando que queremos cambiar esta estructura y que vamos a hacerlo. Inés. Bueno, yo creo sin duda que estamos en un momento en el que somos capaces de honrar a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, a nuestras madres, que han luchado en condiciones mucho peores de las que estamos nosotras ahora. No han podido tener acceso a la universidad, no han podido tener acceso a carreras profesionales como las nuestras, se han reído de ellas, muchas las han encarcelado, les costó mucho que pudiéramos nosotras estar votando ahora. Entonces yo creo que siendo conscientes y honrando la memoria de nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, yo no tengo duda que estamos a la altura de esa deuda social que tenemos pendientes para con nosotras mismas y para con nuestras hijas, y yo creo que desde luego sabremos aprovechar la oportunidad. No tengo ninguna duda que mañana será un día de fiesta. Muchas gracias a todas, Tetsi, Gracias. Ángeles, María José, Naira. Podemos aplaudir. Puedes aplaudir si quieres, Sofía, Juani y Noelia. Ha sido un placer tenerlas a todas Muy bien, aquí gracias. en este debate. Nosotros hemos llegado al final. Les invitamos a participar, si lo desean, en las manifestaciones por el 8 de marzo que se celebran ya mañana. La semana que viene, más debate, y además contaremos con una mujer candidata que aspira a la presidencia del Gobierno de Canarias. Les dejamos, que pasen muy buena noche, que descansen.